Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía Truman en aquella famosa película. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Franco? Muy bien, acá estamos. Hoy este podcast tiene una prueba de fuego. Vamos a hacer algo inédito, algo que no hicimos nunca antes. Algo que si lo hacemos bien, yo calculo que vamos a llegar a más o menos 12.000 descargas por hora, mínimo. O más. Hoy vamos a hacer el primer análisis postelectoral del ciclo. Toma. ¿Por qué? Porque hubo elecciones comunales en Nordrhein-Westfalen, el estado federal más poblado de Alemania, un símbolo de Alemania occidental. 21% del PIB alemán. Ojito, ¿eh? Ojito. Y ¿sabes qué? Tenemos intenciones de mostrarte algunas tendencias que pueden marcar el clima político en Alemania. Entonces, para hacerlo, llamamos al equipo de expertos de eleccionesenalemania.com y de Hintergrund. O sea, Raúl y yo. Sirawen no quiso venir. No pudo. Así que, Raúl, gracias por poner toda tu expertise, tus 25 años de experiencia o más, no sabemos. Habría que fijarse en la Wikipedia. 27. Y lo ponemos a disposición del gran público. Y te pregunto, Raúl, ¿me podés contar, para el que no tiene ni idea, qué fue lo que pasó este fin de semana? Bueno, hubo elecciones municipales en el estado más poblado de Alemania y con el PIB más grande. 18 millones de habitantes y 21% del PIB y, caída socialdemócrata en un feudo histórico, ¿no?, del SPD, en una región de trabajadores histórica, subida de los verdes y, mantenimiento o pequeña bajada de la CDU, ¿no? Este escenario que planteás me parece que ya lo vi hace un tiempo, ¿no? Es como que se repite. Caída socialdemócrata, suben verdes. Sí, caída socialdemócrata y suben verdes es repetido. Digamos que son las primeras elecciones post-corona, aunque no estamos post-corona, pero digamos después del comienzo de la pandemia. Sí. Que como sabemos, los verdes antes de la pandemia estaban en la intención de voto a nivel federal muy cerca de la CDU. Llegó la pandemia, el perfil de presidenta, de canciller de Angela Merkel, pues se puso a la altura de, como siempre está, ¿no? Subió la CDU, bajaron los verdes y ahora en las primeras elecciones, unas elecciones municipales en grandes ciudades de ese estado, ciudades muy conocidas en Alemania, pues los verdes vuelven a subir, básicamente por diferentes razones que iremos viendo en el podcast, pero porque a las personas que votan en esas ciudades les preocupan unos temas en los que los verdes tienen, digamos, un conocimiento y una experiencia y tienen propuestas, ¿no? Esto parece algo muy loco, ¿no? Que claro, los ciudadanos voten a los partidos que creen que mejor van a representar sus ideas o las propuestas que quieren que se desarrollen, pero no es tan loco. Eso a veces funciona y se convierte en un resultado electoral como el de los verdes. Veíamos las imágenes de alegría saltando con distancia, eso sí, en las sedes electorales, en las sedes del Partido Verde. Uh-huh. Subió 9 puntos, el SPD bajó 7. En números totales, más de 600.000 votos más a los verdes, 440.000 votos menos al Partido Socialdemócrata y 140.000 menos a la CDU, ¿no? Si lo sumas, te salen casi las cuentas. Hay que contar
con algo muy relevante que es los votantes, los nuevos votantes, los que votan por primera vez. En las elecciones municipales en Alemania se puede votar desde los 16 años y ahí arrasaron los verdes, ¿no? Hay una gráfica que tuiteaste, que si quieres podemos comentar, que es tremenda, sí, ¿no? totalmente. A ver, entonces para resumir, hay como tres grandes temas, ¿no? Digamos, la caída del socialdemócrata, el tema de los verdes que crecen, habría que preguntarse dónde y por qué, y tal vez un poco ver qué pasa con la CDU, el partido de Merkel, que si bien perdió votos, pareciera que salió más o menos tranquilo de la elección, o tal vez la caída socialdemócrata tapa, ¿no? Un poco esta situación. Pero lo vamos a ir ampliando paso a paso y si querés ya nos metemos con los verdes que acabas de mencionar. Hay una gráfica súper interesante del voto en general, de toda el Estado federado, ¿no? Donde se indica que en el grupo, en la franja etaria entre 16 y 24 años, un tercio de la población votó a los verdes. Después 20% para el Partido Demócrata Cristiano de Merkel y 16% para la socialdemocracia. Casualmente el mismo número que tiene de intención de voto a nivel federal hoy. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto, no? Que los verdes, que un tercio de las personas jóvenes decidan ir a votar a los verdes. ¿Es simplemente algo que pasa cuando uno es joven, ¿no? Alguien en Twitter me ponía, no, lo que pasa es que cuando uno es joven vota verde, por ejemplo, vota algo medio radical, medio fuera de lo tradicional, y después cuando uno se va poniendo viejo, efectivamente, digamos, empieza a votar más de centro, más conservador. Puede ser, no sé, yo me pregunto que si eso es así o si tal vez estamos viviendo en Alemania, como vimos en otras elecciones, especialmente en el occidente de Alemania, en la República Federal, al oeste del país, un nuevo grupo electoral. Un grupo electoral que, como decías vos, coincide con la agenda verde, que no es solo ecología, que tiene otros ingredientes, ¿no? No es el único tema la ecología, son temas también derivados como el tema del transporte público, ¿no? El fomento de una movilidad más sostenible. Cuando uno vota en las elecciones municipales le preocupan los temas locales, ¿no? Se fijan esos temas de la vida diaria en tu ciudad, ¿no? Pero es muy relevante que en esa edad, ¿no? De 16 a 24, uno de cada tres eligieran los verdes. También es muy relevante que solo el 4%, o sea, 4 de cada 100, eligieran a la ultraderecha, ¿no? Eso es en principio un mensaje esperanzador y yo creo que está conectado también con todos estos movimientos de Fridays for Future y con la imagen esa de que son los jóvenes los más preocupados por el tema del cambio climático, porque bueno, van a heredar un planeta en deterioro, con muchas dificultades, con la crisis climática, y es un mensaje claro de la gente joven a los adultos y a la gente mayor. Y luego también hay algo muy relevante, ¿no? O sea, el SPD y la CDU son dos partidos de viejos. ¿Quién quiere votar con 20 años a un partido de viejos, no? Claro, bueno, eso era un poco en esta discusión sobre si uno es más viejo o vota partido de centro. Bueno, vayamos a la data. Insisto, en ese hilo de Twitter están las gráficas muy claras. Cuando uno mira en las diferentes franjas etarias cómo le fue a la socialdemocracia, ve que perdió 12 puntos en este grupo más joven, pero también perdió 10 en el grupo que va de 45 a 60 años. Claro. Es decir que la caída no tiene que ver con intereses de grupos etarios, sino que tiene que ver tal vez con una oferta electoral de la socialdemocracia que no es suficiente, ¿no? O que al menos no satisface. Y este fenómeno, déjame decir un punto más, del voto joven a los verdes y de la caída de los partidos, si querés, de centro, se profundiza mucho en los sectores urbanos, es decir, en la ciudad de Colonia, en Köln, y en Dortmund, perdón, y en otros también, pero en esos dos tenemos los datos efectivos. Ese número no es de 33%, es de 42 y 43%. Es decir, que ya prácticamente la mitad de la gente de esas franjas etarias dice, yo quiero votar por el Partido Verde, ¿no? Y claro, ¿qué les queda a los partidos tradicionales que supuestamente te ofrecen el programa político más amplio y, como se decía antes, no sé si ahora se puede seguir diciendo, de partido mayoritario? Sí, bueno, eso yo creo que se acabó lo del partido mayoritario. Ahí tienen un granero electoral los verdes que si supieran aprovecharlo tendrían, bueno, muchísimo futuro electoral y en toda Alemania, ¿no? Sobre todo en el oeste, si quieres luego seguro hablaremos de la línea del Elba, ¿no?
Pero mira, eso que has dicho de las dos franjas etarias donde más perdió el SPD, en los jóvenes y en los de 45 a 60. En los 45 a 60 son esos trabajadores que trabajaban en el carbón, en esa región. Sí, Llegó a haber 500.000 personas trabajando en el carbón, en el sector. Obviamente ahora hay muchísimas menos por sí. diferentes razones. No hay una reconversión grande, una transición hacia unas energías limpias, etcétera. Y vimos en los distritos mineros como el SPD todavía se mantiene, tenía 15, ahora le quedan 11, ¿no? Perdió 4, pero en esos distritos donde el SPD ha mantenido, digamos, el tipo, porque sigue habiendo mucho trabajador o ahora ex trabajador, es donde AfD ha subido más, ¿no? Y yo decía en Twitter, hablaba de cómo esa transición energética que nos trae cosas, pues que es muy necesaria y que nos trae nuevos empleos en energías limpias, en temas digitales, también supone pérdida de empleo y y pérdida de sentido de clase, ¿no? Entonces, Sí. los trabajadores que elegían al SPD por su identidad de clase trabajadora, una vez abandonada esa identidad de clase porque han perdido su modo de vida y todas sus referencias, optan por la identidad nacional, porque una identidad hay que tener. O Claro. sea, eso no es imposible no tener una identidad. Y eso no se puede obviar, ¿no? Claro, Y por eso AfD subía ahí, ¿no? sí, sí, esa frustración que vos marcás, que Claro. se convierte en marginación, en exclusión, aunque no sea real, ¿no? Porque claramente la persona que tal vez se vio empobrecida o que vio su situación Ujú, que haya empeorado en estos ujú, tiempos, en los últimos 20 años, no ujú. necesariamente quiere decir que se está muriendo de hambre, ¿no? No, no. Pero sí que en No. términos relativos es grave y es sentirse, digamos, eh, con un cierto desprestigio, ¿no? De no sentirse valorado, de no sentirse reconocido. Y en ese sentido, lo que vos decís, el impacto negativo en el Partido Socialdemócrata refleja también, y lo veíamos en los mapas publicados en el análisis de los resultados, que el crecimiento, muy poco, pequeño crecimiento del partido de extrema derecha o de derecha Ujú, radical, ujú. justamente se da en esas regiones exmineras, ¿no? Y bueno, es que el SPD, lo comentamos el otro día, se imagina una región que ya no existe. Se imagina esa región minera que ya no existe. El otro día hay un artículo súper interesante en Tag de Spiegel de una periodista originaria Ujú. de ahí, de esa región, que no estoy nombrándola porque me resulta imposible pronunciarla como tú la pronuncias. Si quieres me ayudas. Bueno, la La cuenca del cuenca Ruhr del es más Ruhr, fácil, muy bien, cuenca del Ruhr. Que hablaba claro. de que había una estigmatización y unos clichés sobre esa cuenca que no estaban más ya, que no existían más. Y el SPD se imaginaba una región que no existe ya y le habla a un público que ya no existe, ¿no? Y decía, no es que el SPD haya Ujú. perdido votos entre los trabajadores, es que ya no existen más esos trabajadores que el SPD se imagina. Claro, Y claro, exactamente. El sujeto claro, político, ¿no? De ese claro, discurso, claro, ¿dónde eso está? es ¿Quién es? la clásica discusión, que no nos vamos a poner teóricos, de quien dice que las posiciones políticas están predeterminadas y quien dice, con razón, como yo por ejemplo, lo digo, que no están predeterminadas. Las posiciones políticas se van predeterminando en función del contexto y el sentido común de época. Y el sentido común de época dice, como explicaba esa chica, que sus compañeros de clase, obviamente no trabajan en el carbón, trabajan en temas digitales, en las parcases, son profesores, trabajan en marketing, en energías limpias, etcétera, y son trabajadores de sectores diferentes, no tienen como referencia al SPD ya, y que pueden votar a los verdes porque están contentos con su vida, tienen una vida más o menos razonable, están felices y tienen unas necesidades que es que haya buenas escuelas para sus hijos, que el transporte público funcione bien y que no acabemos con el mundo. Bueno, pues es tan fácil como eso. Claro. Mira, justo que hablaba de los verdes, acá llega la hada intergaláctica y vos como consultor internacional, intergaláctico, interplanetario, te voy a hacer la pregunta que tiene que ver con eso y es justamente la diferencia entre el este y el oeste de Alemania. Hace 30 años se cayó el muro. Escuchen, por cierto, el podcast La Transición Alemana con Andreu Jerez y quien les habla y la gente de Cosmo Radio. Hace 30 años se cayó el muro y pareciera que no, porque hay diferencias. Hay diferencias no necesariamente económicas, sino diferencias de cultura entre lo que era la Alemania del Este y la del Oeste. Y si miramos, por ejemplo, una variable, el voto al Partido Verde, vemos que la diferencia es grande en intención de voto y también en el voto efectivo. A los verdes en el este de Alemania, en el viejo sector comunista,
les cuesta mucho pasar el 10%. Sí. Entonces yo te pregunto a vos, Raúl, este éxito de Occidente, ¿cómo puede ser, entre comillas, exportado hacia el este para que los resultados de los verdes a nivel federal sean resultados que le permitan soñar con ganar una elección? Bueno, obviamente lo que tienen que hacer es encontrar el camino que han encontrado en el oeste. El otro día Robert Habeck decía en una entrevista, yo no sé a veces cómo hablarle a la gente del este. Bueno, me parecía muy sincero, ¿no? Bueno, empieza por ahí, empieza por intentar ver cómo hablarle, preguntarte cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Trata de entender a los ciudadanos que viven en el este cuáles son sus preocupaciones, que igual no son tan posmateriales como las del oeste. En el este hay una tasa de desempleo mayor, digamos, hay todavía ese sentido de discriminación después de la reunificación. Hay un montón de variables que no existen en el oeste, se piensan ciudadanos de segunda categoría, etcétera, ¿no? Entonces, lo tienen complicado. Es verdad que en las ciudades del este, algunas ciudades como Leipzig o Dresden, donde hay familias jóvenes viviendo, incluso familias del oeste que se han mudado al este porque es más fácil encontrar un piso pagable, pues ahí tienen opciones y están subiendo también, pero hay territorios que todavía les son complicados. Yo, si me hiciera una pregunta en el sentido de dónde pondría los esfuerzos, los pondría en las grandes ciudades del este, las ciudades más pobladas, y obviamente en los territorios del oeste. No perdería muchos esfuerzos en llegar a todo el territorio del este con el discurso verde, porque hay sitios donde les van a echar a palos directamente, entonces no merece la pena. Y déjame agregar algo, aunque yo no soy consultor intergaláctico, yo soy apenas local, muy local. Tienes un doctorado, eso también. Sí, pero no, eso no cuenta no suma para la currícula. Pero sí me gustaría agregar una cosa que tal vez también nos lleva de vuelta un poquito al tema de la selección el domingo, y es la elección de una agenda, ¿no? Y me parece que lo que no debería hacer el Partido Verde es incorporar a la agenda temas que no maneje o temas que no pueda representar. Veíamos claro, que el fin de semana uno de los puntos interesantes era que la gente que decidió votar por tal o cual partido tomó la inmigración o la migración como un tema relevante, ¿no? Y en ese sentido, ahí la posición de los verdes es bien clara, ¿no? Una sociedad cosmopolita, europeísta, abierta, en contraposición a tal vez lo que piense la derecha radical, una ciudadanía, una sociedad cerrada, homogénea, que no permita que nadie ingrese, etcétera, y que incluso expulse a los que ya están acá, que tienen un color de piel diferente, pero bueno, no entramos ahí. Ahora, el punto es, si los verdes creen que tienen que meterse en temas que no manejan, como hace la socialdemocracia o como hace el Partido Demócrata Cristiano, intentando incorporar este tipo de discursos más nativistas de la derecha radical, ahí estaría cometiendo un error, ¿no? Y les puede llegar a pasar, tal vez no en ese aspecto, pero sí en el este de Alemania, intentar incorporar un discurso social muy de izquierdas que evidentemente los verdes no logran representar, a menos no en esos términos, y que ahí, claro, lo único que generen es, bueno, interés de la gente en pensar quién ofrece este tipo de discursos, y ahí aparece no solamente Die Linke, por excelencia claro, en el este, sino también tal vez incluso hasta la socialdemocracia, ¿no? Sacándole algún voto. Claro, mantener la agenda es fundamental. Obviamente los temas que llevan a las personas a la urna en el este son diferentes que en las ciudades de la cuenca del Ruhr. Obviamente tendrán que saber cuáles son esos temas, y el clima va a ser el primero, eso es obvio, ¿no? Va a ser el desempleo, va a ser también ese sentido de pensar que son o que les toman por ciudadanos de segunda, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero por resumirlo muy, muy fácil, ¿no? Yo podría clasificar a los partidos en una tabla de 2 columnas, ¿no? Que es la de a sus votantes, ¿no? Me va bien en la vida y tengo o no tengo empatía, ¿no? Entonces, los verdes, empatía con el prójimo, digamos, ¿no? Empatía social con los demás, ¿no? A los verdes encajarían en me va bien en la vida y tengo empatía. Esas personas, en principio, votarían a los verdes. A CDU sería me va bien en la vida y no tengo empatía. AfD es no me va bien en la vida y no tengo empatía, 0. Y el SPD es no me va bien en la vida del todo y tengo algo de empatía. Pero claro, tener empatía y preocuparse por los demás cuando te va a ti mal es complicado. Por eso el SPD cada vez va peor, ¿no?
Entonces, un día voy a hacer esa tablita y te la voy a mandar para que la pongas de colores y ya, como sueles hacer. Un paper queremos. Creo que se podría simplificar así. Igual es muy simple, ¿no? Y obviamente no se incluye a todo el mundo, ¿no? Pero los verdes han subido en esa región, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque hay personas que en la transición del carbón a energías más limpias y a empleos digitales y a otro tipo de sociedad, con más emigración, más diversa, les ha ido bien y tienen empatía hacia los demás y por eso crecen los verdes. Raúl, último tema porque se nos va de tiempo, pero ya que estás en modo intergaláctico, no lo apagues todavía, sigamos ahí. Te pido que tengas en cuenta algo, ya que estamos hablando de empatía. El copresidente del Partido Socialdemócrata se llama Norbert Walter Borjans. Uh-huh. Y cuando le pidieron de la televisión alemana que analice los resultados del domingo, bueno, acá lo estamos escuchando de fondo, él estaba comentando qué le parecía, ¿no? Y en una parte dice algo así. Insofern kann ich jetzt bei allem Schmerz, dass wir über 7% verloren haben, erstmal nicht von Enttäuschung reden, sondern wir haben eine Trendwende. Bueno, para los que saben alemán lo entendieron, para los que no saben alemán resumo muy rápido y tratando de ser lo más fiel posible. Le duele que hayan perdido 7 puntos porcentuales en la última elección, le duele, pero él no lo ve como una decepción. La palabra Enttäuschung significa decepción, porque desde su punto de vista están viviendo una tendencia de cambio, una tendencia hacia arriba, porque la última elección europea en 2019 habían perdido más votos. Claro. Que 7. O sea, van perdiendo menos, van reduciendo el margen de pérdida de votos. Entonces, desde ese punto de vista, él lo veía como algo positivo. Bueno, no dijo nunca positivo, pero dijo no es una decepción. Entonces, yo me pregunto, cuando un líder político como el jefe del Partido Socialdemócrata en este caso, intenta aplicar el reframing, seguramente asesorado por alguno de sus asesores intergalácticos, como podría ser Raúl, ¿no? No lo es, pero podría. Y le dice, bueno, vamos a hacer un reframing y le recomienda esto. ¿Esto es un reframing inteligente o es directamente negar la realidad y mirar para otro lado? Bueno, eso es obviamente negar la realidad, perder la credibilidad y retorcer el lenguaje, ¿no? Es obvio. Yo odio de verdad cuando los políticos hacen esto. No, en serio. No porque no cuesta violento, nada. Raúl. Todo el mundo lo está viendo. Habéis perdido muchos puntos. No pasa nada. Asumirlo, decir que... analizar, sentaos 3 días, cerrar la Billy Graham House, todos ahí cerrados y con los datos, estar 3 días analizando y luego ya contáis. No digáis estas cosas porque de verdad, para una persona con un mínimo de conocimiento político, pues cuando escucha esto, pues le da vergüenza ajena, ¿no? O sea, habéis perdido... ¿Sabes qué? Lo interesante que bueno, lo mencionábamos el fin de semana cuando hablábamos, o el lunes cuando analizamos el tema. Hay, digamos, todo el mundo tiene o mucha gente tiene una cuenta de Twitter, entre ellas los asesores del Partido Socialdemócrata, asesores en estrategia, análisis de encuestas, etc. Uh-huh. Y había uno que estaba muy indignado porque alguien criticaba al Partido Socialdemócrata, diciéndole, bueno, ustedes están haciendo esto y esto mal y qué sé yo, especialmente relacionado al tema de los refugiados. Sí. Y él decía, bueno, si vos no entendés cómo funciona el parlamentarismo, la táctica política, claro, armar una coalición y todas estas cosas, sí, entonces no hables. Eso quiere decir, no, sos tonto, callate. O sea, solo puede hablar un 0,3% de la población. Bueno, bien, entonces claro, que solo puedan votar esos también. Bueno, ese es el problema que tiene el SPD, ¿no? Que está asesorado por boludos, perdóname la apropiación del lenguaje. No, me parece mal, sí, me parece mal que digas eso si no sos argentino. Bueno, vivo con una argentina y se me pega. Entonces, o sea, es alucinante. Además, luego vi tu discusión con él y no daba su brazo a torcer. Él pensaba que todo estaba bien y es el jefe de estrategia del SPD. Bueno, pues entonces pasan estas cosas, ¿no? Pues yo les despediría a todos despedidos. Sí, bueno, vos sos un... Claro. Y que vayan a la Agentur für Arbeit y busquen otra cosa, de verdad, porque... No, en serio, no puede ser que tengan esa concepción de la participación en la opinión política. No puede ser que solo los que es altamente informados o cualificados para la política puedan opinar. Eso va en contra del ideario de un partido de clase trabajadora como era el SPD, ¿no? Me indigno, Franco. Raúl,
Me parece que este quinto episodio ya dio todo lo que podía dar. Venga. Me imagino que superamos la prueba de analizar nuestra primera elección en el fin de la era Merkel. Así que bueno, te damos las gracias por escucharnos, por estar ahí. Yo creo que... ¿En cuánto estamos, Raúl, en oyentes? Como 800 o así. 800 de como 150 países, me parece. Estamos llegando a los números de la ONU. Recuerden suscribirse al podcast. Estamos en todas las plataformas que se les ocurran. Difundan, por favor, en las redes sociales. Ayúdennos a llegar a todavía más gente. Y gracias por estar ahí, como les dije antes. Gracias a vos, Raúl, también. Gracias a ti, Franco. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com y seguinos en Twitter. Raúl. Sí, Franco. ¿Qué tema vamos a tocar la semana que viene? La semana que viene... Sí. Es que la semana que viene estoy en Cádiz de vacaciones. ¿Cómo? Que estoy en Cádiz de vacaciones. ¿Y el podcast? El podcast, no sé, invita a Fira o Andreu, no sé, pues lo dejamos. Todo el mundo tiene derecho a vacaciones, Franco. Esto lo sabe hasta el SPD. Bueno, chao, Raúl. Chao, Franco.